hermanos, el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 22, nos da una verdad muy importante. Y es una de las preguntas a veces, hermanos, que muchos tal vez nos hemos preguntado. Y aquí en la Biblia hay alguien que se anima a hacerlo. Y es interesante porque dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. Versículo 23, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es interesante esta pregunta, hermanos, porque es una pregunta muy importante, porque es una pregunta, hermanos, que engloba muchas cosas y engloba muchas verdades. Con esta pregunta y con la respuesta que tenemos se puede prácticamente desestimar toda doctrina que no va conforme a la voluntad de Dios, toda doctrina que no va conforme a la palabra de Dios, porque aquí Jesús da una respuesta muy importante y tenemos que entender que no es una respuesta que le está dando un pastor, un líder, un misionero, un profeta, un teólogo, no, sino lo está dando nuestro mismo Señor Jesucristo. Es una palabra, hermanos, que responde muchas cuestionantes, porque aquí le preguntan y le dice que le estaba enseñando y se acerca a alguien y le pregunta, dice: ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dijo, dice: esforzaos y entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. A mí lo que me gusta, y realmente esta palabra que me llama mucho la atención, Jesús no les dice: sí, entren, todos van a entrar, todos van a ser salvos, todos son creación mía, yo los he creado y todos van a entrar. No, aquí Jesús da una palabra no solo de aliento, sino también de llamada de atención, de advertencia. Les dice: esforzaos. Porque en el camino del Señor, si realmente nosotros queremos ser discípulos de Cristo, Jesucristo siempre dice la verdad. Nuestro Señor siempre dice la verdad, siempre dice lo que es correcto, lo que es verdadero. Él no va con mentiras, Él no va con cosas tal vez tapadas. No, aquí les dice: esfuércense, busquen la puerta estrecha, entren por ella. Porque dicen: muchos intentarán y no podrán. La palabra aquí, el Señor le está diciendo que si nosotros queremos salvarnos, hermanos, Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz. Cuando Él murió por nuestros pecados, nos abrió la puerta para que nosotros podamos correr en su gracia y llegar hacia Él. Él hizo lo que nadie más podía haber hecho, que era limpiarnos y pagar el precio de nuestros pecados. Pero también la palabra nos muestra que también depende de nosotros. Es por eso que Jesús les dice: esforzaos. Cuando la palabra habla en el original de esforzaos, habla de luchar, habla literalmente de competir como en una carrera por un premio, habla de contender contra un adversario, habla de pelear, habla de golpear, habla de rogar. Cuando la palabra en el original está hablando acerca de esforzarse, está hablando acerca, como les digo, de pelear como en una carrera, de golpear, de rogar, de pelear contra un adversario. Eso habla esforzar. Y es que tenemos que entender que en el camino del Señor, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que esforzarnos por agradar al Señor. Él nos dio su gracia, Él nos dio su perdón, Él nos dio su libertad. Pero en el camino del Señor, por eso, como yo les digo, en este pasaje muchas doctrinas pueden caer. Muchas doctrinas falsas, tal vez lights, que dicen: no, pero Jesús te ama, ya ha pagado el precio, puedes seguir pecando, el Señor te perdona todos los días. No, el Señor perdona, pero también el Señor demanda de nuestro esfuerzo, demanda que nosotros sepamos correr esta carrera, demanda que nosotros luchemos contra nosotros mismos, contra el pecado, contra el mundo, contra el enemigo, porque tenemos que entender, hermanos, que el cristiano está en batalla todos los días de su vida. En estos 365 años, ya casi por acabar este año, nosotros que seguimos al Señor, a ver, preguntémonos si no hemos tenido lucha contra el pecado, si no hemos tenido luchas contra las tentaciones, contra los pensamientos, aún a veces contra las doctrinas, aún contra nuestro orgullo. Por eso Jesús les decía: esforzaos. Si realmente quieren ser parte de mi reino, porque tenemos que entender que no va a estar cualquier persona allá arriba con Él. A veces pensamos que ya cualquier persona va a estar con Él. No, realmente van a estar los que han aprendido a caminar esta vida. Realmente van a estar los que han entendido realmente el llamado, la carrera, han asumido el desafío de esforzarse para agradar al Señor. Aquí Jesús les dice: esfuércense. Y quiero que nos vayamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4, porque aquí cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice: son muchos los que se salvan, Él dice: esfuércense, procuren, dice, entrar por la puerta angosta. Y aquí en 2 Timoteo también Pablo da una recomendación muy importante a Timoteo. Tenemos que entender que
Pablo era como el pastor, como el padre espiritual de Timoteo, y le da unas recomendaciones que también son muy prácticas, son muy útiles hasta el día de hoy. Dice, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5: tú pues lucha como atleta. Qué interesante, que es coronado, que no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6: el labrador que participa de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. A mí lo que me gusta es que por eso la palabra, hermanos, no se contradice. Por eso la palabra es tan rica, hermanos, en sabiduría, en poder y en conocimiento para esta vida, hermanos, que esta palabra que yo les decía, que hablaba Jesús, que les decía esforzaos, ¿se acuerdan que decía? Esta palabra significaba en original luchar, correr como un atleta por un premio, pelear contra un adversario, golpear. Estas palabras son las mismas que Pablo le escribe a Timoteo muchos años después. Y aquí se corrobora que el mensaje de Jesucristo es el mismo. O sea, toda la palabra, hermanos, nos lleva hacia un mismo camino, que el creyente debe esforzarse por agradar a Dios, que el creyente debe esforzarse por vencer tal vez los hábitos pecaminosos que hay en nosotros, que el creyente debe esforzarse, hermanos, por limpiarse, que el creyente debe esforzarse, hermanos, por buscar más comunión con Dios, conocer más del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo aquí en esto dice, si tenemos en otras versiones, por favor, si podemos ir a la NTV y después a la Dios habla hoy, dicen estos pasajes, porque a mí me llama mucho la atención. Dice en la NTV estos pasajes, dice: piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Desde el versículo 1, por favor, en adelante, de la nueva traducción viviente, dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Siguiente versículo, por favor. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitados para transmitirlas a otros. Siguiente versículo. Dice: soporta el sufrimiento como un buen soldado de Jesucristo. Siguiente versículo, por favor. Dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de esta vida civil. Para ser así, no podría, dice, agradar al oficial que los reclutó. Siguiente versículo, por favor. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Siguiente versículo. Y este pasaje dice: el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. En estos pasajes, hermanos, esta palabra que dice se esfuerza, dice: hijo mío, dice esfuérzate, dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En otras versiones, como en la Dios habla hoy, en la NTV habla, dice: saca fuerza de donde no tienes, sé fuerte, da hasta lo máximo. En otras versiones dice, ¿por qué? Porque en el camino del Señor, una vez más repito, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos. A veces, hermanos, no podemos ver resultados en nuestra vida. A veces no decimos, ¿por qué no maduro? ¿O por qué no crezco? ¿O por qué tal vez sigo con estos mismos hábitos pecaminosos? ¿O por qué no entiendo la palabra? Es porque, hermanos, tal vez no estamos esforzándonos como el Señor pide. Porque para esforzarnos tenemos que aprender que va muy agarrado de la mano de la renuncia de nosotros mismos, de nuestro yo. Tenemos que esforzarnos por agradar a Dios. Y ese agradar a Dios significa morir a nosotros mismos en cada área de nuestra vida. Si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros queremos hacer su voluntad, es necesario esforzarnos. Y cuando una persona se esfuerza, no se va a esforzar para ser el primero. No se va a esforzar porque su nombre sea conocido. No se va a esforzar porque lo alaben, porque lo exalten. No, sino se va a esforzar por morir a sí mismo. Se va a esforzar, hermanos, por aprender a humillarse más. Se va a ofrecer, hermanos, por realmente pelear la batalla. Y es por eso que aquí dice: tú pues, comenzamos desde el versículo 3. Usa 3 ejemplos. Usa Pablo, 3 ilustraciones, por así decirlos, para que podamos entender cómo debe ser el esfuerzo de un creyente en esta vida. Cómo debe ser realmente el esfuerzo y la entrega
y el compromiso que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y aquí Pablo le da un ejemplo a Timoteo con estos tres, tal vez oficios, por así decirlo. Dice desde el versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. Dice, ninguno se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó, dice, por soldado. Esta primera parte dice el soldado. Aquí la palabra nos dice que los creyentes somos como soldados. Es interesante, hermanos. Aquí Pablo nos está diciendo que los creyentes somos muchas veces como soldados. ¿Y por qué? Tenemos que entender que el soldado tiene ciertas disciplinas, tiene ciertas características. Una de las características de un soldado está aquí en la palabra. Dice, el buen soldado de Cristo no debe enredarse en los negocios de la vida. Es interesante, hermanos, porque yo estaba investigando un poco. Los soldados en la época de Pablo, cuando iban a ir a una guerra o cuando eran reclutados para estar en una batalla o para formar las filas de un ejército, tenían, número uno, tenían que dejar tal vez lo que estaban haciendo. Si una persona tal vez era el trabajo de sembrador, tenía que dejar el arado y dedicarse al servicio militar. Si una persona tal vez era mecánico o en su taller, tenía que dejar su taller y dedicarse a lo que era al servicio militar. Aun si un estudiante estaba tal vez estudiando algo, tenía que dejar sus libros y ponerse a las órdenes del que lo había reclutado. Ahora es interesante porque aquí no estoy diciendo que ahora soy soldado de Cristo, tengo que dejar de estudiar, de trabajar. No, pero estaban dejando, hermanos, aquello que tal vez les impedía hacer un servicio completo. Ahora, como cristianos, hermanos, no les digo dejemos nuestros trabajos, dejemos nuestras escuelas, no, sino si sabemos que tenemos un llamado de un general, de nuestro general que nos esté llamando, quitémonos todo aquello que nos enreda en esta vida, que nos impide ser un soldado en las filas de Jesucristo. Tenemos que entender que el carácter del soldado, hermanos, está formado de una manera interesante. Aquí dice, en este pasaje, que ninguno, dice, que milita se enrede en los negocios de la vida. Un soldado, hermanos, como yo les decía, si realmente quiere ser un soldado que agrada al que lo ha llamado, ya no puede estar enrollado en las cosas de esta vida. Simplemente, ¿por qué? Porque va a estar pensando tal vez en las cosas de esta vida y en el campo de batalla va a ser blanco fácil y lo van a matar. Tiene que estar listo, dispuesto, entrenado para ser un buen soldado. Cuando la palabra está hablando aquí, dice que no se enreden los negocios de la vida. En la palabra original, enredar significa que es prendido por una red, que es cazado, que es fácilmente involucrado, dicen que en los negocios de la vida. Hermanos, cuando nosotros llegamos a Jesucristo, la palabra nos dice que nosotros somos como soldados. Ya no podemos, hermanos, estar tal vez metidos en las cosas de esta vida, a veces pensando, todos tenemos sueños, claro que sí, pero tenemos que entender que hay un llamado mayor. Ya no se trata de nosotros, ya hemos pasado de las filas del enemigo a servir tal vez al enemigo, a servirle tal vez a los demonios, a nuestros vicios, siendo de tropiezo para otros, a las filas de un llamado más superior, más grande, más sublime de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí la palabra dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando hablamos, hermanos, de enredar, dice de enredar, esta palabra habla de que es como que nosotros estamos siendo presa tal vez de las cosas de este mundo. Y algo, hermanos, que nos va a impedir ser un soldado listo y presto para la batalla es cuando nosotros estamos siendo aún presas de las cosas de este mundo. Es cuando aún nosotros estamos siendo a veces tentados, a veces empujados, aún a veces contaminados por las cosas de este mundo. Por eso aquí la palabra es claramente, en 2 de Pedro capítulo 2, 20 dice, esta palabra se repite, dice, ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es otra versión. Es interesante porque dice, enredándose otra vez en estas cosas son contaminados y su estado viene a ser peor. Por eso, hermanos, cuando uno realmente milita en el ejército, por eso aquí Pablo dice, ustedes son soldados. Ya no estamos aquí nosotros para ser enredados nuevamente en las cosas y ser contaminados, porque aquí hay una advertencia. Es como un lazo, es como algo que nos agarra y que muchas veces nos puede llegar a vencer. Si nosotros no somos sobrios y entendemos que ya no estamos aquí como soldados para otra vez enredarnos, dejarnos tal vez manipular, nuestro estado puede ser peor que el de antes.
Por eso la palabra claramente dice, ciertamente habiendo escapado de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos que nosotros ya no estamos aquí como soldados, el soldado, ustedes saben que no juega. No es como que dice, ya me voy a ir al ejército para hacer una guerra y no está jugando. Sabe, hermanos, dónde está yendo y sabe realmente que esto consta su vida. Sabe que está entregando su vida a un servicio y sabe que muchas veces hasta tiene que dejar su vida. Es por eso que dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó. Dice la segunda parte, dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros, hermanos, una de las características de los soldados es que es fiel. Nosotros ya no estamos, hermanos. Si nosotros nos hemos enlistado, tenemos que agradar a aquel que nos ha llamado para su ejército, a aquel que nos ha llamado para pelear. Las características del soldado, uno es que es fiel, uno que no se da por vencido, que tiene las prioridades claras. Por eso es un soldado que cuida las cosas que no son suyas y que han sido entregadas, que le han sido confiadas. Ustedes saben, hermanos, que cuando uno va a hacer un servicio o algo, no solamente tiene que ser fiel, tal vez a una bandera, tal vez a un ejército, tiene que ser fiel también a las prioridades, a las convicciones, tiene que ser fiel a una de las cosas que se han entregado. También no tiene, hermanos, que hacer nada para tal vez llamar la atención o hacer que llamen la atención a sus superiores. Tiene que estar listo. No puede tener deshonra tal vez a su equipo o tal vez a sus, no sé, a su escuadrón o a sus superiores. Un soldado no puede hacer eso. Tiene que estar siempre listo para llevar honra a los que lo han llamado. También sabe utilizar bien sus armas. Sabe proteger a los demás. Sabe proteger a los que están a su lado. Eso es un verdadero soldado. Y algo que también me llamó mucho la atención y lo puse aquí, es que un verdadero soldado sabe y debe estar listo para poner su vida cuando sea necesario. Aquí Pablo claramente abre y nos dice, nosotros ya somos soldados de Dios. Aquí nos dice, somos llamados, hemos sido llamados a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. El soldado tiene que estar listo y dispuesto para entregar la vida en cualquier momento. Es lo mismo que los creyentes. En medio de esta lucha, en medio de este camino, tenemos que estar listos, hermanos, para poder entregar todo, si es necesario, aún nuestra propia vida. Yo veía los testimonios de los hermanos que están en otros países, tal vez musulmanes, africanos, y veía cómo ellos estaban listos. En cualquier momento ellos estaban listos para entregar su vida. Yo escuché un testimonio cuando estaba en la escuela dominical, hace mucho tiempo cuando estaba dando clases, hablaban acerca de las misiones. Y me tocó mucho el testimonio de estos porque era un ex, no sé si militar, pero era un ex estadounidense. No sé, como ustedes saben, hay varias áreas, ¿no ven? En Estados Unidos para hacer ejército. Entonces era un ex militar. Dice que este ex militar se convirtió al Señor y como él tenía una formación militar, ustedes saben, como les decía, las características. El militar tiene que estar listo para ser fiel, tiene que estar listo para entregar la vida, tiene que ser disciplinado, tiene que tener las convicciones seguras, firmes, tiene que estar listo para usar armas, tiene que tener una disciplina muy correcta. Y cuando él llegó al Señor, este soldado comenzó a evangelizar. Y dice que las personas que estaban ahí era un lugar donde había mucha persecución a los cristianos. Ya le dijeron, una vez más evangelizas y te vamos a matar, una vez más evangelizas, te vamos a matar. No le importó, él siguió. Él sabía, decía, yo antes era soldado del ejército, ahora soy soldado de Jesucristo. Mis convicciones, yo sé que como soldado tengo que dar la vida. Y si antes la daba para un ejército secular, ¿cómo no la voy a dar ahora para un ejército de Cristo? Para mi Señor, para mi superior, para mi general que es Cristo. Él sabía. Entonces dice que después de muchas advertencias, él estaba estudiando, dejó su Biblia abierta y tocaron la puerta, dice. Entonces él, muy altas horas de la noche, con una vela, dice que dejó la Biblia, fue a abrir la puerta, ni siquiera acabó de abrir la puerta y alguien fue y le dio un balazo en la cabeza. Al día siguiente lo encontraron con una bala ahí en la cabeza, justo en la frente. Segundos. Y las personas contaron este testimonio, llegaron, hicieron incluso libretas, revistas para los niños y decían, este hombre, soldado antes de este ejército, de este escuadrón, ahora soldado de Jesucristo, sabía que en cualquier momento tenía que estar listo para entregar la vida. Nosotros hemos sido llamados a ser soldados de Cristo, hermanos, y en cualquier momento tenemos que estar listos para dar todo lo que tenemos, aún nuestra propia vida. Aún lo que el Señor nos pida. Ese es un verdadero soldado.
Un verdadero soldado también, hermanos, no es aquel que está dispuesto a hacer su voluntad. Por eso dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ya no estamos nosotros para agradarnos, ya tenemos a alguien a quien agradar. A veces, hermanos, los creyentes parece que no entendemos esto. Ya no estamos ahí para regatear con el Señor. Señor, pero por favor, dame esto. Señor, que estito, pero Señor, si no me concedes esto. Oh Señor, queremos que sea nuestra manera muchas veces, pero no. Tenemos que entender, hermanos, aquí dice que estamos listos a fin de agradar a aquel que nos amó. Nos habla que aún el soldado ha renunciado a su libertad. Ha renunciado a su libertad para estar en un servicio completo. Y ustedes saben, hermanos, que el soldado, cuando renuncia a su libertad, en cualquier momento tiene que estar listo porque hay un ataque. Tiene que estar en cualquier momento listo para recibir órdenes. No se puede negociar cuando le dan una orden. Tiene que estar listo, presto, en cualquier momento para recibir órdenes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos ser soldados de Cristo, tenemos que estar acostumbrados a que nos den órdenes. Y es ahí donde a veces no nos gusta a muchos. Es ahí a veces cuando alguien nos da una orden. Es ahí donde a veces el corazón a veces quiere salir y decir, ¿por qué me estás dando órdenes? Es más claro. A veces, por ejemplo, cuando nuestra pastora o nuestro pastor nos quieren llamar la atención o nos dan una orden, ya hasta nuestro carácter a veces como que, ay, ¿por qué? O ¿por qué la palabra dice esto? O a veces decimos, la prédica es para mí nomás, me están dando duro a mí nomás. No es que estamos dando duro a nadie. No es que la palabra tal vez con rojo cuando dice es para nosotros. No es que tal vez no nos gusta, tal vez humillarnos. A veces no nos gusta que nos den órdenes o a veces que nos reflejen nuestra condición. Para el soldado no hay eso. El soldado tiene que estar listo en todo momento a recibir cualquier orden. Es más, a veces órdenes que no le gustan y no le agradan y ni entiende. Pero tiene que estar listo y dispuesto para obedecer. Por eso aquí dice, el soldado ya no está a fin de agradar a aquel que, para él, sino a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso la palabra dice en Juan capítulo 4, versículo 34, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Otro pasaje dice, primera de Juan capítulo 3, versículo 22, y cualquiera que pidiéremos, lo recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan delante de él. Un soldado, hermanos, está listo, está dispuesto. ¿Para qué? Para hacer su obra. Lo que el Señor dice es para su obra. Lo voy a hacer, estoy dispuesto, estoy listo como todo soldado en cualquier momento. Es interesante. Hablábamos con el hermano Paulino cuando veníamos aquí. Justo el día jueves vino un hermano, ustedes conocen Santiago, y justo una hermana Cintia nos dijo, estamos haciendo agüita para lavar los piecitos, y con Paulino decíamos, no nos hubiese tal vez surgido de nosotros, tal vez no hubiésemos tenido la idea o hacer, pero hubo una persona que dijo, háganlo, y ahí tiene que estar listo el soldado para decir, no, hacerlo. Eso es estar listo, dispuesto en cada momento, hacer cosas tal vez que van en contra de nuestro orgullo, aprender a humillarse, aprender tal vez a alabar, aprender a servir, a limpiar, listo. Ese es un soldado en cualquier momento, en cualquier situación. Ese es un verdadero soldado que está listo en cualquier momento, en cualquier situación. Y este pasaje, hermanos, también nos habla, porque aquí Pablo habla también acerca, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11 y 12. Vámonos en estos pasajes. Amén. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11 y 12. Si lo tenemos también aquí, vamos a ver en las pantallas, si no. 1 de Timoteo capítulo 6, aquí está. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11 y 12 dice así la palabra. Mas tú, dice hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta palabra que le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Aquí la palabra claramente nos habla de que el cristiano tiene una batalla, tiene una pelea.
Y esta batalla, hermanos, es la única batalla que el cristiano vale la pena que la pelee. No es contra su hermano, no es contra el prójimo, no es a veces contra los hermanos de la iglesia, contra la familia. No, es la batalla de la fe. Es contra el enemigo, contra el infierno, contra nuestro pecado, contra la carne, contra la corriente de este mundo. Es la batalla de la fe. Esta batalla es la única que vale ser peleada y tiene que ser ganada. Esta es la batalla de todos los días del creyente, la batalla de la fe. Y es interesante porque aquí dice, tú pelea la buena batalla de la fe. No dice la mala, o sea, la buena batalla de la fe. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a pelear esta batalla. A veces, hermanos, el cristiano se olvida, número uno, que es llamado, que ya no solamente está ahí para hacer lo que tiene que hacer su propia, no, está llamado ya al ejército del Señor. Es un soldado. Tiene que estar con la mente lista, dispuesto para cualquier obra, dispuesto para entrar en combate en cualquier momento. Ustedes saben que el soldado es entrenado todos los días para cualquier combate, para cualquier situación. Y aquí dice que el creyente dice, pelea la buena batalla de la fe. Nosotros tenemos una batalla. Si en este tiempo no nos hemos dado cuenta, tal vez en este año, ¿cuántas veces hemos peleado contra el desánimo? ¿Cuántas veces mientras estábamos así tranquilos, tal vez en nuestro mejor momento como soldados, ejercitándonos, ha venido tal vez a tocar las puertas de nuestro corazón y hemos sido asaltados por la depresión, por el desánimo? Yo una vez estudiaba una estadística que muchos creyentes en cualquier momento de su vida, tanto líderes, obreros, pastores, han sido asaltados por el desánimo, por la depresión, por la ansiedad, la crisis de ansiedad, por el miedo, el temor. Es una batalla. Tenemos que saber cómo pelearla. Tenemos que saber qué herramientas nos ha dejado el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ahí más adelante igual vuelve a mencionar en estos pasajes. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice así. Versículo 6 dice así la palabra desde el 5: pero sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, dice, está cercano. Versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesucristo, justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo estaba hablando a Timoteo estas cartas cuando él estaba en la cárcel. Eran, se puede decir, las últimas cartas. ¿Y qué le estaba diciendo? He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he peleado la batalla. Y es que, hermanos, un cristiano tiene que entender que van a venir muchas batallas en su vida. Van a venir momentos en los que van a querer venir tal vez pensamientos del pasado, el desánimo, el desaliento, las frustraciones. Que cuando a veces no pasan las cosas que nosotros queremos, nos frustramos, y el enemigo sabe que la frustración es fácil tal vez para que entre en un corazón y manipule y lo frustre y lo trunque al cristiano, al creyente, porque un cristiano que está frustrado no avanza, se frustra. Y cuando se frustra ahí, quiere ver qué es lo que pasa alrededor, está buscando culpables porque se frustra, porque no encuentra una salida, no encuentra un culpable, no encuentra una respuesta a lo que le está pasando y se frustra. La depresión, el desánimo, la soledad. Muchas cosas, hermanos, que en algún momento, hermanos, tal vez como cristianos hemos tenido que pasar. Pero aquí está Pablo y le estaba diciendo a Timoteo, dice, he acabado la carrera. Dice, he soportado, he acabado esta carrera, he guardado la fe, peleado la buena batalla. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Este hombre, hermanos, estaba escribiendo no en un palacio, no estaba escribiendo, hermanos, en un lugar así cómodo. Estaba escribiendo esta carta ya a punto casi de morir. Estaba ya en el ocaso, en la parte final de su vida. Y vemos aquí la seguridad, la confianza. Y es que él ha entendido, y tenemos que entender, hermanos, que los cristianos estamos en guerra en todo momento. Tenemos un adversario, que el enemigo, que el Señor reprenda, que él no va a bajar la guardia en ningún momento por tu alma ni por tu vida. Es por eso que tenemos que estar. Por eso Pablo, cuando habla, dice, estén listos como soldados, porque en cualquier momento, en el momento que tú no lo esperas, puede venir un ataque a tu vida o a tu familia. Y es ahí donde tú tienes que entender, estamos en batalla, soy un soldado.
Y si soy un soldado, tengo las convicciones firmes. Sé cómo usar las herramientas, porque una de las características, hermanos, de un soldado es que el soldado es entrenado por mucho tiempo porque tiene que saber cómo usar sus herramientas de pelea y de batalla. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6, y voy a pedir que se alisten las personas que me van a ayudar. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos con toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar, dice, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué interesante, hermanos, porque yo les decía que un soldado es entrenado durante mucho tiempo. ¿Para qué? Para saber cómo utilizar sus armas. Es entrenado, es instruido. No le dan a la primera tal vez el arma, no. Tiene que ser instruido, tiene que saber qué armas utilizar, cuándo, en qué tiempo, qué armas, cuál es el alcance. Tiene que ser instruido, hermanos. Y el cristiano también tiene armas. También tiene herramientas espirituales, como dice la palabra, porque dice aquí, porque no andamos en la carne, no militamos según la carne. Qué interesante. Porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Las armas que nos ha dado nuestro Dios son poderosas. ¿Qué es lo que va a cambiar el corazón de un hombre? No va a ser los golpes, no va a ser las patadas, no va a ser los gritos, no va a ser que le mostremos nuestra cara. No, lo que va a cambiar el corazón de un hombre son las herramientas, la oración, la palabra, el ayuno, la alabanza. Son herramientas que el Señor nos ha dejado, y una de las herramientas que el creyente, que sabe que está en guerra en todo momento y que debe esforzarse por hacer la voluntad de Dios, porque sabe el Señor que los creyentes somos atacados en cualquier momento por pensamientos, por ideas. A ver, ¿a cuántos podemos decir que en este año, solamente en este año, le ha venido pensamientos de depresión, de querer quitarse la vida, decir no sirvo para nada, me he equivocado, que mi familia, que mejor estaba en el mundo, que para qué he llegado, que tenía, no, tantas a veces ideas que el enemigo pone y quiere darnos en la mente, en el corazón? Y el Señor sabe que nuestra lucha es espiritual. Sabe que nuestra lucha es verdadera y es espiritual, pero hay victorias. Por eso que el Señor dejó unas herramientas para que sepamos cómo luchar. Y esta también está en Efesios capítulo 6, versículo 10. Quiero ahora sí que pasen los ayudantes con lo que teníamos que hacer. Efesios capítulo 6, versículo 10. Porque el Señor nos muestra cuáles son las herramientas. Porque como yo les decía, los cristianos tenemos que entender que estamos en batalla, que estamos en guerra, hermanos, que estamos en cualquier momento podemos ser atacados. Y es por eso que el Señor conoce y ha dejado unas herramientas. Porque aquí la palabra dice, no militamos según la carne, sino según dice nuestras armas son poderosas para en Dios, para destruir fortalezas. Qué interesante. Aquí pueden pasar los hermanos. Esto primero me pasan aquí. Muchas gracias. Esto lo vamos a poner aquí. Si es que tal vez aquí puede venir Cristiano y aquí Pedrito. Efesios capítulo 6, versículo 10. Aquí dice la palabra del Señor. Escuchen estos pasajes. Como les decía, nosotros somos soldados de Cristo. Y un soldado no va así a la batalla, porque si no muere. Tiene que saber de qué está listo, de qué está armado. Efesios capítulo 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir? Que si un soldado se quiere apoyar en su propia fuerza, no le sirve de nada. Si tú como soldado de Cristo vas a querer apoyarte en tu propia fuerza, en tu propio entendimiento, en tu propio razonamiento, en tu propio yo, no te va a servir de nada. No vas a alcanzar nada. Tu fuerza es limitada. Lo único que vas a hacer odiar al hermano que está ahí, odiar tal vez al vecino, a las cosas. Aquí dice por eso, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La verdadera fuerza del soldado está en el Señor, está en su general, está en su Dios. Él es, dice, nuestra fuerza. Versículo 11, vestíos de toda armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Qué interesante. Aquí nos dice que el Señor no nos ha dejado así, sino que Él nos ha dado una armadura para que nosotros podamos ¿qué? Estar firmes. El soldado, hermanos, el creyente está llamado a estar firme. Tal vez con pruebas, con tribulaciones, pero nuestro llamado es estar firme.
El Señor quiere que estemos firmes. Quiere que estemos firmes, ardientes, en convicciones, firmes, con pensamientos verdaderos, asentados en su palabra. Estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo, que el Señor reprenda. Qué es interesante esta palabra acechanza. En el original habla de que es algo tramado, es algo, dice, como un cebo, es algo que es a veces estudiado, es como dice, usar una trampa para dañar. Y esta trampa muchas veces va enfocada a la mente para causar duda, para traer tentaciones, para traer confusiones y para traer divisiones. Qué interesante. Dice que esto, cuando está hablando, dice de acechanza, en original está hablando que es algo que va apuntado directamente a tu mente, a tu corazón, que te quiere causar duda, tentaciones, frustraciones, confusiones o hasta divisiones. Porque eso es lo que quiere hacer el enemigo, las acechanzas que quieren destruir tu mente y tu corazón. Porque él sabe que si te ataca desde adentro, a la mente y al corazón, es fácil destruirte hacia afuera. Es fácil que si ataca la mente o el corazón, comienzas a maquinar, a pensar cosas equivocadas y te va destruyendo hacia afuera, con lo que reflejas, con lo que haces, con lo que hablas. Por eso el Señor dice así: vestidos de toda armadura, para que podáis, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura para que puedas resistir en el día malo y estar firme. Ya son como 3 veces que se repite que si no usas la armadura no vas a poder estar firme. Un soldado, un creyente que no usa la armadura completa, como dice aquí, no va a estar firme. Siempre va a tener un punto débil. Y aquí comenzamos con la armadura. Dice: estad firmes, vestidos con la coraza de justicia. Aquí está, vamos a decir a Pedrito que nos ayude a poner la coraza de justicia. Siguiente pasaje. Dice: estad firmes con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Aquí está. Dice: calzados los pies con el apresto del evangelio. Siguiente pasaje. Dice: y sobre todo, interesante, dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual vas a poder apagar los dardos del maligno. El escudo de la fe. Dice, versículo 17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Qué interesante. Tomad el yelmo y la espada del Espíritu, que es la palabra. Mientras lo vamos armando, quiero que veamos algo. Y esto más que le faltaba. ¿Por qué les hice esta manera gráfica? Pueden venirse aquí, más aquí, Pedrito. Aquí, bueno, yo me vengo aquí. Cuando la palabra habla, dice que el soldado tiene que estar listo y dispuesto con toda la armadura, es porque Dios sabe por qué ha puesto cada área, cada armadura. Dios no hace las cosas por así nomás. Este último tiempo yo estaba meditando lo que es el yelmo, dice, de la salvación. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque un pensamiento, una doctrina mal errada o un pensamiento que el enemigo ponga en la cabeza, que el Señor reprenda, ya, listo. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras convicciones se pueden venir abajo. Dice la coraza de justicia. Cuando yo estaba investigando, habla de coraza. Yo decía, ¿por qué una coraza de justicia? ¿Por qué justo? ¿Por qué? Porque está cerca de nuestro corazón, protege las partes nobles de nosotros. Y cuando habla de justicia y está en la coraza, es porque nuestra justicia debe reflejarse ante todos. La coraza de justicia, nuestros hechos, debemos modelar nuestra justicia, la justicia que es conforme a la palabra de Dios. Una justicia verdadera también nos defiende. A veces, hermanos, los cristianos podemos a veces fallar porque nuestra justicia no es verdadera. A veces podemos hacer tantas cosas, hermanos, que nos están diciendo es que Él es injusto o Él hace cosas injustas y ya no tenemos justicia, y el enemigo usa eso porque no tenemos la coraza de justicia y ya vienen ahí. A veces el enemigo nos acusa. Es que eres injusto, es que has fallado en esto, es que tu justicia no es verdadera, no es correcta, no eres fiel, no eres leal. Nuestra justicia, el evangelio. Y es algo interesante, la espada del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque la espada del Espíritu, como vamos a ver, una de las herramientas es la espada del Espíritu. Acuérdense cómo el enemigo huyó. Escrito está. Cuando se acercó a tentar a nuestro Señor Jesucristo, escrito está, escrito está. La palabra es lo único que hace retroceder al enemigo. La palabra es poderosa. Pero dice que estemos como soldados con toda la armadura. Ahora, fíjense, ¿ven la diferencia?
en el mundo espiritual, porque nosotros sabemos que hay un mundo espiritual que es más real que este, hermanos. Un cristiano en el mundo espiritual que está sin armadura así, es fácil de destrozar. No tiene ni convicciones en la mente, no tiene justicia, no sabe ni qué es la palabra, no evangeliza, no tiene área, está así. En el mundo espiritual podemos estar así desnudos, no tenemos la herramienta, no tenemos la armadura que Dios ha dejado para nosotros. Pero cuando nosotros, un cristiano, sabe cuáles son las herramientas y las sabe utilizar, fíjense que está listo y dispuesto para toda obra, para todo ataque. La armadura. Un cristiano que realmente, hermanos, este año quiere estar firme, no estemos así. Así, cualquier dardo, aunque lances así, le llega. Pero uno ya está listo así. Y es interesante porque habla del escudo de la fe. Aquí el escudo es chiquitito, pero en la época de Pablo los romanos tenían un escudo que les cubría todo el cuerpo, o sea, desde la cabeza hasta los pies, cosa que ningún dardo le entre nuestra fe. Debe ser grande, debe ser como ese escudo que aunque cualquier situación vaya, el escudo de la fe esté listo, las convicciones de nuestro corazón, la palabra que hay en nuestra mente, en nuestra vida, esa convicción, aunque pase lo que pase, mi fe está como ese escudo que resiste todo dardo. Eso, hermanos, ¿por qué? Porque hay una armadura que Dios nos ha dejado para que estemos listos. Tal vez en esta noche podemos decirle: muchas gracias, chicos, dame esa armadura, dame estas convicciones. Como les decía, una de las herramientas, porque aquí es interesante, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, dice, para Dios, para destrucción de toda fortaleza, derribando argumentos, dice, para derribar argumentos que se levantan contra Dios. La palabra, una vez más, la palabra del Espíritu, la palabra es verdadera, la palabra es lo único que va a cambiar los corazones, esa espada que va a estar lista, porque es interesante. Yo he estudiado un poco más acerca de la espada, y esta espada en la época de Pablo eran espadas tan fuertes que el creyente el soldado tenía que ser instruido en cómo usar la espada. Tenía que saber cómo utilizarla, qué dobles hacer, dónde apuntar. Iguales en el creyente. Si nosotros tenemos la mejor Biblia, tal vez con los mejores comentarios, las mejores hojas, pero no sabemos qué dice, no sabemos usar nuestra espada. Si no sabemos dónde están los pasajes que nos dice para cuando estamos en prueba, en tribulación, si no sabemos cuáles son las promesas, si no sabemos incluso los salmos que ahuyentan, no sé, cualquier espíritu o demonio que hay en nuestra casa, ¿cómo vamos a usar esa espada? Yo escuché los testimonios, hermanos, de ex satanistas que decían que el Salmo 23 y el Salmo 91, cuando venían y cuando algún cristiano dice que recitaba o cantaba o repetía, ellos dicen que se cubrían las orejas porque es un salmo de protección, de fortaleza. Es un salmo, hermanos, que los demonios huyen. La palabra, los salmos, hay que aprender a usar la espada que tenemos. Porque esta palabra, hermanos, es como espada. Lo que el Señor dice no es así solamente por decir, no es dijo, a ver, la Biblia que sea como la espada. No, lo que Él dice sabe por qué lo dice. Y sabe que la palabra es la espada que defiende a los creyentes. Y que también es aquella, como dice, de doble filo que examina lo que hay en nuestro corazón. Que revela las intenciones de nuestro corazón. Es la palabra. Otra herramienta, hermanos, porque aquí es interesante, dice, para destrucción de fortalezas. Yo conozco varios, hermanos, testimonios en videos que ex ateos con solamente escuchar una palabra, todos sus argumentos se cayeron. Yo les conté cuando yo estaba ese año en ciencias políticas, aún estaba así con un pie en el Señor y un pie en el mundo, y vino una de esas marxistas así que saben hacer bloqueos, trotskistas, todo, y dijo, ¿tú eres cristiano? Y me comenzó a hablar de Marx, de Engels y todo su pensamiento así socialista, comunista, y venía y me hablaba, y había cosas que yo no sabía porque era muy profundo, se metió en esas ideologías y pensamientos. Solamente me venían versículos a la palabra, pero la palabra dice esto, la palabra dice esto. Y cuando yo le comenzaba a dar versículos, ella retrocedía. Es verdad, hermanos, ella retrocedía. Y decía, si tú me vas a mencionar la Biblia, yo te voy a mencionar a tal autor, a Nietzsche, a estos autores, ¿Por qué? Y se quedaba sin argumentos. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. Porque la palabra aquí, como dice la palabra, destruye fortalezas mentales, espirituales, cualquier ideología. Con un versículo, hermanos, tantos ateos se han convertido por un versículo que les ha movido la mente y el corazón. Sus fortalezas, sus argumentos cayeron por la palabra, por el poder de la palabra. Y aquí dice, derrimando argumentos de toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Esto destruye, hermanos.
el poder de la palabra. Otra herramienta que el creyente tiene que usar y un soldado tiene que estar dispuesto. Yo estaba estudiando acerca de los soldados y es interesante porque en la época de Pablo algunos tenían como un grito de guerra, como así, algún grito de guerra, así como que para ahuyentar, algo así, para entrar en batalla. Marcos capítulo 16, versículo 17 es algo que cada creyente tiene que guardar en su mente y en su corazón, y es poderoso. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Tienes que entender, hermanos, que si en algún momento tú estás en desánimo, no sé, pensamientos te vienen o aún sientes un ataque espiritual, con esta palabra dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús te reprendo, en el nombre de Jesús sales. El nombre de Jesús tiene poder. Y no solamente, hermanos, y estudiaba un poco de esto, y algunos que no conocen al Señor decían: el nombre de Jesús es mágico, que no, eso es mentira del diablo. El nombre de Jesús es poderoso porque la palabra lo dice, porque en Jesús hasta el día de hoy hay autoridad y poder, porque es el nombre de Dios, es el nombre sobre todo nombre, es el nombre más importante. La palabra dice que en ese nombre se doblará toda rodilla. Ese nombre es poderoso, el nombre de Jesús. Aprende en tus oraciones decir: en el nombre de Jesús. Si tienes que hacer lucha espiritual, guerra espiritual por ti, por tu familia, párate firme, dile: en el nombre de Jesús las promesas, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder, hermanos. En el nombre de Jesús hay poder y hay libertad. Aprende a usar, pide socorro, porque cuando tú le dices en el nombre de Jesús o invocas, viene Él, es como que su presencia viene. Yo recuerdo que en un momento, cuando estaba en un momento muy triste, así muy doloroso, así muy mal, y estaba en un hospital, me tenían que poner unas inyecciones para que se me calme la ansiedad, estaba muy mal. Yo decía: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y las enfermeras: pónganle algo. Estaba así, solo vino a mi mente: en el nombre de Jesús comienza a reprender. Yo estaba ahí donde estaban las enfermeras, me paré y dije: en el nombre de Jesús comienzo. Y algo que me oprimía, no sé si era un espíritu de muerte o algo en ese hospital, algo que me oprimía, cuando hacía en el nombre de Jesús sentía que se iba. Entonces comencé a tener más confianza, comencé a reprender más en el nombre de Jesús y se fue. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús, hermanos, hay autoridad y hay poder. Entiende eso, comienza a hacer eso. Otra herramienta que el Señor también nos ha dejado, y esta es poderosa. Quiero que nos vayamos, son dos las últimas: el ayuno y la oración. Esther capítulo 4 versículo 15 al 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí, y no comas ni bebas en 3 días, día y noche. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré y el rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué había pasado? Había un decreto que quería eliminar a todos los judíos de ese lugar. Había un hombre que había tramado, si no me equivoco era Amán, que quería destruir. Había una ley, había un decreto. Muchos dicen era imposible, pero ¿qué dijo Esther? Ayunemos y oremos. ¿Por qué? Porque en momentos de guerra, en momentos de crisis, no podemos olvidar nuestras herramientas que son de un soldado: el ayuno y la oración. Estaban en guerra, estaban en crisis, no había nada más que podía tal vez anular ese decreto. ¿Qué les quedaba? Ellos usaron su arma más poderosa: el ayuno y la oración. No sé cuántos conocen la historia de Winston Churchill. Era primer ministro en la época en Inglaterra, en la época que Hitler decidió invadir la mayor parte de Europa. Y a mí cuando yo estudiaba un poco de la historia, dice que Hitler ya estaba a punto de invadir lo que era esa parte de Inglaterra. Ya no había nada, y sabían que el ejército de Hitler tenía un ejército feroz, salvaje, listo para entrar y destruir todo lo que había a su paso. Entonces dice que él, desesperado, habló con los reyes y dijo: ¿qué hacemos? Entonces dice que él se acordó, porque dice que él iba a la iglesia antes y dijo: ayunemos y oremos, ya no hay más. Ya no hay más. Entonces dice que en los periódicos, en las radios, los reyes incluso dijeron: vamos a decretar ayuno y oración. Y dice que un día ayunaron y oraron, y dice que Hitler no pudo entrar a invadir. Algunos dicen que vino una neblina, otros dicen que se enfermaron sus soldados, no pudo invadir. Hasta el día de hoy, si lo buscan en internet, ese testimonio sigue adelante. Y son palabras de la reina que decía: no temo tanto a un ejército con caballos, soldados, herramientas y ejércitos, sino más temo a una nación que se levanta en rodillas y clama a su Dios. Porque he podido ver que esto para aún incluso el ejército más feroz o al ejército militar más poderoso. El ayuno, la oración puede paralizar ejércitos. Yo he podido ver en mi vida, hermanos,
Cómo realmente cuando uno está en guerra, cuando comienza a orar y comienza a ayunar, hasta el ejército más fuerte, más poderoso para. Hasta el ejército, hasta tal vez el demonio o el espíritu que te molesta se va, huye. Porque un soldado que está dispuesto y sabe usar bien sus armas, sabe cómo pelear la buena batalla. Y otra también que es muy importante, que un soldado haga uso, sepa usar esta arma, es la alabanza. A veces, hermanos, subestimamos la alabanza. A veces decimos, la alabanza es solamente para el momento antes del culto. Y estamos ahí con las manos, pero con la mente y en el corazón. Si supiéramos realmente cuál es el poder de la alabanza. Algo que me llamó mucho la atención mientras vamos a Salmo 22, es que cuando vino Santiago, el día sábado, el día jueves, él pusimos alabanzas a los que estábamos tempranos en el ayuno y se comenzó a poner incómodo. Y le dijo a Cintia, que estaba atrás, le dijo, ¿por qué no pones de este autor para que esté más tranquilo? Y cuando revisamos con la pastora aquí, revisó ella, claro, pues era un autor de su género, con música rap, es cristiano, nos decía. Y me siento más tranquilo, me voy a sentir más tranquilo si ponen ese autor, es cristiano, tiene ritmo rap, no sé qué ritmo. Ahí el Señor me mostró algo, que no toda la alabanza es de Dios, no toda la música es de Dios. ¿Por qué él se sentía más tranquilo, más en paz con esos ritmos? Obviamente porque no son de Dios. La alabanza que pusimos le comenzó a molestarse, se comenzó a sentir incómodo, comenzó a hacer movimientos extraños. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene poder. Acuérdese de David y Saúl. Dice que cuando él tocaba el arpa, el espíritu huía. No era porque el arpa era mágica, no era porque el arpa tenía otras características, no, era porque el Espíritu de Dios estaba en David y cuando él tocaba, el Espíritu de nuestro Señor lo respaldaba, era espiritual, había una alabanza espiritual, había un respaldo de Dios en la alabanza. No toda alabanza es de Dios, no toda música es de Dios. Tenemos que aprender a discernir eso. En este pasaje, Salmo 22, lo vamos a leer rápidamente porque es todo este Salmo 22. Aquí está. Lo voy a leer rápidamente todo el Salmo porque quiero que entiendan. Dice el título, un grito de angustia y un canto de alabanza. Este Salmo 22 es una alabanza. Es una alabanza que estaba cantando y se los leo rápidamente. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo día y no respondes y de noche no hay para mí reposo. Versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Comienza a hablar de la alabanza. Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y ellos fueron libres. Confiaron en ti y ellos no fueron avergonzados. Como les decía, este es un salmo de alabanza, es una alabanza. Y cuando una persona alaba a Dios, clama a Él. Porque cuando tú estás alabando, también estás como que clamando, estás como que llamándole a Él, estás exaltando sus bondades y también confías en Él. Por eso dice, en ti, los que confiaron en ti no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, dice, me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza. Dice, se escondió a Jehová, líbrale de él. Dice, sálvate puesto en el que se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eras mi Dios. No te alejes de mí, porque en la angustia estoy cerca, porque no hay quien me ayude. Esto es interesante, me rodearon muchos toros, fuertes toros de Basán que me cercaron, abriendo sobre mí su boca, como león rapaz y rugieron. He aquí, derramado como águila, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como era, dice, derretido en medio de mis entrañas, como un tiesto que se secó en mi vigor, y mi lengua se apegó en mi paladar. Mas has puesto polvo de la muerte, porque es interesante, fíjense, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla, y malignos, dice, horadas mis manos y mis pies. Puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron en mí mis vestidos, dice, y mi ropa echaron suertes. Parece que en este momento era como que estaba contando hasta aquí lo que era, estaba en un momento de depresión. Es interesante porque dice, vinieron los toros, vinieron los leones, vinieron los perros que querían devorar. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido así? En un momento en el que tal vez ya no hay fuerza para nada, pero alaba. Cuando tú estás así mal, alaba. Cuando tú estás en desánimo, alaba. Cuando ya no haya más fuerzas, saca fuerzas, porque tal vez estás como el salmista,
pero alaba, porque el versículo dice, mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrame a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Cualquier demonio, cualquier espíritu que te esté molestando, atormentando, queriendo lastimar, cuando tú alabas, cuando tú confías en Dios, Él huye. Aprende a alabar, aprende a pelear tus batallas con alabanza, aprende a pelear la buena batalla con alabanza. Dice versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia de Jacob, y temer vosotros, descendencia de Israel, porque no menospreció ni abominó mi aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que clamé a él y le oyó. Versículo 22, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Y versículos más adelante, versículo 27 dice, adora delante de ti. Versículo 29 dice, adoran los poderosos. Versículo 30 dice, cantando a Jehová, habla de alabanza. El salmista en este cántico de este Salmo 22 entendía que aún en cualquier momento, cuando él comenzaba a alabar, dice, tú me libraste de aquellos que querían lastimarme, tú me libraste. Alaba, comienza a alabar, comienza a clamar a Dios. En tu peor momento comienza a alabar. Yo recuerdo que hace 2 años me vino una situación muy terrible que me derribó. Ahí aprendí realmente y ahí pude experimentar lo que era una depresión extrema, un desánimo extremo, una ansiedad extrema. Nunca en estos años de cristiano había estado así. Vino algo que me golpeó tan fuerte que me desanimó. Yo me acuerdo que estaba en el living, en la parte de arriba de mi casa. Yo decía, Señor, ¿qué hago? Y me venían esa ansiedad, esa depresión, algo espiritual muy fuerte que me oprimía. Yo estaba en el sillón y me puse en la tele una alabanza. Y yo decía, Señor, no puedo. Y mientras le subía más el volumen a la alabanza, comenzaba a cantar y decía, Señor, ayúdame. Era una lucha espiritual tan fuerte, hermanos, que me paré. Comencé así como que a alabar así, comencé a aplaudir cantando la canción, me humillaba, decía, Señor, era una lucha espiritual. Nunca había sentido una lucha tan fuerte. Y cuando comenzaba a alabar, después de haber casi 1 hora, un poco más, tal vez estar así, alabando, sentí como que algo venía y como que me cubría y algo se iba. Yo decía, ahí el Señor me mostró que en la alabanza hay poder. Pero cuando tú te pones, a pesar de que haya la situación más difícil, o en el desierto tal vez más oscuro, cuando tú alabas y te rindes, porque alabar ¿qué es? Humillarse, rendirse, como aquí decía el salmista, he confiado en ti, te he clamado a ti. Cuando tú alabas de todo corazón, el enemigo huye. Comienza a pelear tus luchas con alabanza. Comienza a ser ese soldado que pelea con alabanza, no solamente con la armadura completa, con la palabra, con el ayuno, con la oración y también con la alabanza. Este pasaje, Jueces capítulo 3, versículo 4, dice, aquí nos habla, ustedes saben que en Jueces Dios dio instrucciones claras para la caída del muro de Jericó. Dios dio las instrucciones claras, ¿para qué? Para derribar algo material. Es interesante. Aquí nos muestra que la alabanza incluso es poderosa, que puede destruir por eso la palabra dice que las armas que Dios nos ha dado son útiles para destruir cualquier fortaleza. Aquí la palabra nos dice, en Josué 6, Dios le dio las instrucciones claras para la caída del muro de Jericó. El plan, tal vez algunos decían alabanza, costaba entender, pero Josué y el pueblo siguieron a cada detalle la obediencia para poder conquistar eso. Marchar alrededor de la ciudad durante 6 días. Los israelitas debían marchar alrededor del ejército del día. Dice, completo silencio y con la arca de alianza adelante, llevando a los sacerdotes. Dice, 7 sacerdotes tocando trompetas de carnero. Josué capítulo 6, versículo 3, 4. Rodearás pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad de una vez. Y haréis esto durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día diré 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la trompeta. Versículo hasta el 22-21 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las trompetas, gritó a gran voz y el muro, dice, se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, dice, cada uno a la derecha hacia adelante, y tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta bueyes, hasta ovejas y hasta asnos. ¿Por qué? Porque, hermanos,
La alabanza, hermanos, tiene un poder impresionante. La alabanza, hermanos, es poderosa. Yo escuchaba algunos comentarios de algunos estudiosos que decían que era necesario porque era un lugar tan contaminado que la alabanza era lo único que iba a comenzar a limpiar y a derrotar poco a poco lo que había en ese lugar en Jericó. La alabanza, hermanos. Es interesante, un cristiano tiene que aprender a alabar para tener una buena batalla. Alabar en cualquier momento. Alabar en tu casa, alabar en tu familia, levantarte con alabanza, dormir con alabanza. Si algo yo doy gracias a Dios por mi madre, es que desde que yo me convertí, ella ponía música a todo volumen, mientras limpiábamos, mientras lavábamos nuestra ropa, mientras nos alistábamos, alabanza, música a todo volumen. A veces yo me despertaba así, saltando nomás ya, porque había alabanza, alabanza, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Porque había alabanza en la casa. Así, hermanos, había libertad. Había alabanza. Amén. El soldado tiene que estar listo para toda buena obra. Tengo más de lo que es el atleta y tengo más de lo que es el labrador, pero tenemos que entender, hermanos, que el soldado es aquello, hermanos, que el Señor nos está llamando en este tiempo. Un soldado que aprende realmente lo que tiene que hacer, está listo. El Señor habló mucho en este tiempo acerca de ponernos la armadura. El Señor solamente sabe qué tiempos vienen. A veces no usamos la armadura o a veces tal vez no estamos con la armadura completa. Yo comencé a orar desde hace meses atrás: Señor, ponme la armadura. Dice, revístanse de este poder. Yo quiero revestirme. Ayúdame, Señor, a tener siempre el yelmo de la salvación en mi cabeza. Siempre con la salvación, mis convicciones seguras. Siempre que haya justicia en lo que hago y en lo que digo. Siempre haya, Señor, el escudo de la fe. Siempre esté listo. Siempre sepa usar la espada del Espíritu. Siempre esté listo para dar el Evangelio con las botitas del Evangelio. Siempre listo. También el Señor me decía, un soldado está listo para dar en cualquier momento su vida. Yo decía, Señor, ayúdame a estar listo. En el momento que me toque partir, o en el momento que me entregue, que tenga que hacer algo para ti, dame el valor como un soldado. Dame, Señor, estar listo como un soldado. Y también como un soldado, Señor, dame las convicciones. Yo sé que un soldado, cuando es enlistado, tiene que dar buen testimonio, porque de sus superiores, a los que representa, ayúdame, Señor, como cristiano, a dar un buen testimonio de ti, que tú eres mi general, también de donde estoy sirviendo, la casa que tú me has permitido, mostrar un testimonio correcto, y también ante mis hermanos, cuidar a los que son de mi escuadra, a los más pequeños, a los menores, enseñar a usar sus armas espirituales. Ayúdame, Señor, porque, hermanos, esta es una batalla y tenemos que entender que todos los días tenemos un enemigo, que el Señor reprenda, que va a hacer todo lo que esté a su alcance por hacernos perder esta batalla. El desánimo, las tristezas, la soledad, como una vez nuestra pastora predicó, la soledad. Estemos listos, porque la batalla ya está ganada, hermanos. El Señor ha ganado nuestras batallas, pero el Señor ha ganado nuestra guerra, pero a nosotros nos toca pelear nuestras batallas. Les invito a que nos pongamos en pie. Quería hablar del atleta y del labrador más, pero me llevé tiempito a hablar del soldado. Y yo sé que el Señor sabe por qué. Tal vez en este tiempo necesitamos asegurar nuestro compromiso con el Señor. Tal vez en este tiempo necesitamos aprender a usar las herramientas que Él nos ha dado. Tal vez en este tiempo es necesario que asumamos tal vez el compromiso, la convicción. Tal vez espiritualmente, hermanos, estamos andando así como ese soldado de este lado, así sin las herramientas, sin las armas. Y a veces decimos, ¿por qué viene el desánimo? ¿Por qué a veces vienen estos pensamientos? ¿Por qué a veces mi fe no me alcanza? Es porque tal vez estamos así tal vez a la intemperie, listos para que nos den en el blanco, así sin la armadura. Dios ha dejado una armadura, hermanos, para nosotros. Dios ha dejado herramientas para nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos quiere, como decía en estos pasajes, para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo, para que terminando estés firmes. Un soldado debe estar firme al llamado, listo, dispuesto, presto para el servicio, firmes. Es lo que el Señor quiere para nosotros, que estemos firmes. Pase lo que pase, venga lo que venga, que el diablo, que el Señor reprenda, no use nada para avergonzarte. No use nada, hermanos, para hacerte retroceder. No use nada. Y acuérdate de este versículo que decíamos al inicio, que
está así, que hablaba acerca de sí en estos pasajes. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ya no nos enredemos. El soldado tiene que estar listo para poder incluso renunciar. Acuérdense cuando Dios llamó a Eliseo. ¿Qué dijo él? Dice, ¿qué pasó? Dice que Elías le dijo a Eliseo, acompáñame, sígueme. Él al instante dice que mató los bueyes, mató su sustento, lo que tenía, dice, lo mató sus bueyes y siguió a Elías. Eliseo ese rato no lo dudó, mató los bueyes, su sustento con lo que tenía y siguió. Acuérdense lo que le dice Jesús, síganme. Y dice que los demás dejaron las redes, dejaron la pesca. No es que dijeron, sino que quitaron todo aquello que les impedía hacer el llamado de Dios. A veces hay cosas que nos impiden, que nos enredan todavía en los negocios de esta vida. Un soldado tiene que estar listo a que nada lo enrede. Porque un soldado, hermanos, tiene que estar listo en su batalla, entrenándose, su disciplina, su compromiso, sus convicciones, estar físicamente preparado, mentalmente preparado para toda batalla. En cualquier momento puede venir la guerra, en cualquier momento puede venir un asalto y tiene que estar preparado. No tiene que haber nada en su mente que le nuble, ni pensamientos, ni cosas del pasado, ni otras cosas, como dice la palabra, enredándose en los negocios de esta vida. Tiene que estar su mente 100% concentrada, porque en el campo de batalla, si tiene una mente dividida, no va a saber qué hacer y va a ser presa fácil para el enemigo. Pero si tiene una mente firme, con un solo objetivo, con una sola meta, entrenado, está listo para hacer retroceder al ejército enemigo. Amén. Les invito a que podamos orar en esta noche y decirle, Señor, yo como hijo tuyo, Señor, entiendo el compromiso, el llamado, Señor, que tú nos hablas. Cuando tú le decías a Timoteo, sé como un soldado, toma, dice, las herramientas, agrada a aquel que te llamó, Señor. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí estamos, Señor, somos tus soldados. Yo soy tu soldado, Señor. Tal vez en otro tiempo, Señor, o tal vez en este año, yo he estado tal vez en el ejército del enemigo, tal vez con mis pensamientos, tal vez con mi mal carácter, Señor, tal vez con tantas áreas, Señor, he estado tal vez yendo contra el enemigo equivocado, tal vez sin saber usar las armas, tal vez así en un campo de batalla sin saber qué hacer, tal vez he estado ahí confundido, Señor, sin saber qué hacer. Tal vez en medio de la batalla me he sentido solo, no he sabido qué hacer, pero ahora entiendo, Señor, ¿qué es lo que tú me pides, Señor? Ser un soldado tuyo, Señor. Aprender a pelear esta buena batalla. Aprender con las herramientas que tú me has dado. Levantarme, Señor. Hacer retroceder, Señor, al ejército enemigo. Señor, ir y derribar toda fortaleza. Ser diferente, un soldado, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor.